buenos días. Si os parece, ahora sí, no vamos a retrasarlo más. Vuelvo a repetir simplemente lo de la cámara, por favor, si sois tan amables, las personas que no vayáis a hablar, que no seáis ponentes, por favor, desactivar la cámara para que podamos ser un poquito más ágiles y no tener fallos de conexión. Si sois tan amables, por favor. Espero, ya sé que se escucha abajo, lo siento, el volumen está a tope, así que voy a intentar levantar un poquito más la voz y espero que a los ponentes se les escuche mucho mejor. Vamos a empezar ya, si os parece. No sé que no estáis todos, sé que hay mucha gente que todavía está intentando conectarse. Siempre queremos que no surjan problemas técnicos, pero al final es un poco inevitable. Así que vamos a llevarlo de la mejor forma posible. De todas formas, la presentación va a estar colgada, el webinar también. Así que si os parece, bueno, vuelvo a dar la bienvenida a todos, les vuelvo a dar la bienvenida, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta jornada de presentación de la convocatoria del programa de ayudas CE Implementa para proyectos innovadores de comunidades energéticas, un programa que saben está gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gracias de nuevo por el interés, sabemos que es mucho, que es muchísimo por este plan de ayudas. Somos ahora mismo, lo decía, casi 300 personas conectadas en tiempo real, pero sabemos que hay mucha gente que lo está intentando. Hemos llegado al final del registro, teníamos capacidad para 1000 personas, ya sabemos que se ha agotado, no caben más personas inscritas, así que lamentablemente es una lástima que no podamos estar todas, pero tenemos que empezar. Así que nada, esperemos que les resulte de interés esta sesión. Calculamos que puede durar aproximadamente 1 hora y cuarto, hora y media. En ella queremos explicar detalladamente el proceso de solicitud y aplicación de las ayudas, los aspectos técnicos más relevantes de la convocatoria y resolver, por supuesto, algunas de las muchísimas consultas que nos han ido llegando tanto en el registro de este webinar que habéis podido dar como a través del buzón de atención a la ciudadanía de IDAE. Luego, en la última parte de la sesión, vamos a tener un turno de preguntas, aunque también vamos a intentar ir respondiendo conforme avance la presentación. Decirles lo primero, aunque ya se lo he comentado antes, que la sesión se va a grabar, que posteriormente la tendrán disponible tanto en la web del IDAE como en nuestro canal de YouTube. Y también estarán disponibles todas las presentaciones, tanto de mis compañeros García Benedicto como Sara de la Serna, para que puedan consultarla cuando quieran en la web del IDAE, idae.es. Y decirles también que pueden comentar la sesión en directo en nuestro perfil de Twitter, @IDAEnergía, con el hashtag #CEImplementa. También pueden o compartir la contraseña o comentarnos cualquier otro problema de conexión. Y no me extiendo más, ya están aquí preparados todos los ponentes que nos van a acompañar. Saludo en primer lugar a Francisca Rivero, secretaria general del IDAE. Cuando quieras, todo tuyo. Esperemos que se te escuche bien. Buenos días. Gracias, Claudia, por la introducción y por la gestión de estos Yo tiempos. no la escucho, no sé si... ¿Sí? ¿Sí? Vale, me dicen que sí que se le escucha. Perfecto, perfecto. Buenos días. Bueno, empezaba dándote las gracias, Claudia, por la gestión de estos minutos de espera y de los problemas técnicos que siempre, o que parece que casi siempre son inevitables, ¿no? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este webinar de presentación de las dos convocatorias de ayudas del programa CE Implementa para proyectos innovadores de comunidades energéticas. Se trata de las primeras convocatorias que abrimos dentro de un paquete de impulso a las comunidades energéticas anunciado, como saben, el pasado mes de septiembre y que movilizará de forma conjunta 100 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Un paquete de ayudas que se enmarca dentro del componente 7 del Plan de Recuperación, Despliegue e Integración de Energías Renovables y que se divide en 3 programas: CE Aprende, CE Planifica y CE Implementa. Hoy empezamos por esta última fase para ayudar a aquellos proyectos más maduros a que puedan ser una realidad cuanto antes. Como bien saben, las comunidades energéticas van a jugar un papel clave en la transición energética y esta ocupa a su vez un lugar central en el plan de recuperación. Si atendemos a las cifras, el 40,29% del plan debe contribuir a combatir el cambio climático y el 100%, como saben, está sujeto al principio de NSH, es decir,
al filtro verde, que asegura que ninguna de las inversiones a cargo del plan puede contravenir los objetivos ambientales. Objetivos ambientales relacionados no solo con la mitigación y adaptación al cambio climático, sino también con la protección de la biodiversidad y ecosistemas y, en general, con el uso sostenible de los recursos. Más concretamente, de los 69.528 millones de euros en transferencias que movilizará el plan, ya saben que la cifra total, incluyendo transferencias y créditos, se eleva a 140.000 millones de euros, 28.000 millones, es decir, el 40,29% al que me refería antes, está destinado al impulso de la transición verde y 15.339 millones de euros serán gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, principalmente a través del IDAE y en esta parte para actividades relacionadas con el cambio de modelo energético con el objetivo de conseguir esas 4 Ds a las que nos referimos siempre: la descarbonización, la digitalización, la democratización y la descentralización de nuestro sistema energético. Por esta razón, desde IDAE y en los últimos 9 meses hemos puesto en marcha ya 7 programas de ayudas en el marco del plan de recuperación. Los programas MOVES 3, MOVES Singulares y MOVES Flotas para el fomento de la movilidad sostenible, los programas PRE 5000 y DUS 5000 de mejora de la eficiencia energética y dirigidos a municipios de reto demográfico, el programa de incentivos al autoconsumo, almacenamiento y climatización y la línea de ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía. He dicho 7 programas de ayudas, pero en realidad son muchos más porque algunos de estos programas de ayudas se subdividen en otros, de manera que son un buen número de programas de ayudas, algunos de gestión directa de IDAE y otros de gestión descentralizada y compartida con las comunidades autónomas, que están movilizando ya más de 3.000 millones de euros. En algunos casos, se trata de programas en los que la selección de los proyectos objeto de subvención se realiza por concurrencia simple, atendiendo al orden de registro de las solicitudes de ayuda, y en otros por concurrencia competitiva. En los programas de gestión descentralizada y compartida con las comunidades autónomas se prevé la posibilidad de ampliación del presupuesto si se agotara conforme a las solicitudes presentadas en algunas comunidades autónomas, por lo que el presupuesto disponible para el programa duplica el que inicialmente se distribuye por comunidades autónomas. De manera adicional a lo ya puesto en marcha y a las convocatorias que constituyen el objeto de este webinar, se publicarán próximamente 2 convocatorias para proyectos de hidrógeno renovable, así como para almacenamiento innovador, y se está trabajando también en otras para renovables en islas y biogás. Por introducir simplemente estas 2 convocatorias que se presentan hoy, decirles que cuentan con un presupuesto conjunto de 40 millones de euros para impulsar el despliegue de energías renovables y, sobre todo, para poner a la ciudadanía en el centro del sistema. La primera destina 10 millones de euros a proyectos de pequeño tamaño, aquellos en los que la inversión no supere el 1 millón de euros por proyecto, mientras que la segunda tiene un presupuesto de 30 millones de euros para proyectos de tamaño mediano o grande. En los 2 casos, los proyectos beneficiarios de las ayudas de estas convocatorias se seleccionarán por concurrencia competitiva. Estas convocatorias son 2 de las primeras del PERTE-ERA, el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Las comunidades energéticas son una figura clave para la democratización del sistema energético y para facilitar y articular la participación activa del ciudadano en las decisiones que afectan a la producción y el consumo de energía. Sabemos del interés que hay detrás de esta figura y queremos dar a las comunidades energéticas un apoyo inequívoco desde el IDAE, aprovechando la oportunidad que suponen los fondos europeos. Este interés está demostrado en las innumerables preguntas y consultas que recibimos a diario o la buena o buenísima respuesta que han tenido en los últimos tiempos las acciones que hemos desarrollado en el ámbito de las comunidades energéticas, desde el evento de Crevillent en Alicante el pasado mes de septiembre, en el que se anunciaron estas líneas de ayudas, hasta, por ejemplo, el side event que celebramos en la Feria Internacional de Energía y Clima Genera 2021. Un interés que ya vimos y percibimos también en la convocatoria de manifestaciones de interés que se celebró en noviembre de 2020 y en la que recibimos más de 450 propuestas. Por tanto, esperamos que estas convocatorias que ponemos en marcha ahora, para las que abrimos ahora la ventanilla, sean suficientemente incentivadoras y ayuden a materializar estos proyectos conjuntos y participativos de comunidades energéticas.
Muchas gracias a todos. Por mi parte, nada más. Cierro aquí. Cedo la palabra a Luis García Benedicto, responsable del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables en Red de IDAE, y al resto de compañeros del equipo para que presenten los detalles de las dos convocatorias y, de una manera práctica, ayuden a entender cómo formalizar las solicitudes para optar a los fondos articulados para esta tipología de proyectos de comunidades energéticas. Espero simplemente, que no es poco, que la jornada sea muy provechosa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paqui, y muchas gracias a todos por la paciencia que habéis tenido para poder inscribiros. Claudia, no sé si para compartir me está dando problemas. Sí que os pediría a los que no sois ponentes que apagáis las cámaras, los que las tenéis encendidas. Y Claudia, creo que vas a tener que dejar permiso para compartir. Eso yo sí que tenías ya el permiso, Luis. Sí, pero en este momento no me deja. De informática que están por allí, están por ahí, nos pueden echar una mano. En cualquier caso, Vale, a ver, pues ya puedo, ya puedo compartir. Muy bien, perfecto. lo que sí que os pedíamos al resto, por favor, es los que no seáis ponentes, si podéis desactivar la cámara, os lo agradecemos. Muy bien. Quieras, Luis, ¿eh? Perfecto, muchas gracias. Como os decía, bienvenidos a todos y muchas gracias por asistir a este evento y por la paciencia que habéis tenido por los problemas de conexión que ha habido, que no son imputables a nuestro departamento de comunicación, que ha hecho un trabajo excelente y al que le agradezco todo el esfuerzo que han realizado. Antes de empezar, porque lo estoy viendo en el chat mientras estaba hablando Paqui, estoy viendo que muchos os preguntáis por qué se ha iniciado por el programa CE Implementa y no se ha iniciado por los programas que teníamos anteriores, ¿no? El desarrollo de OTCs, que como sabéis se hizo una consulta pública también a la par que la implementa en diciembre, o los programas de Aprende y Planifica. La razón es muy sencilla. Eh, Como bien ha dicho Paqui, nosotros hemos presentado a la Comisión Europea un plan de recuperación de toda España que tiene, como sabéis, muchas componentes, entre ellas la componente 7, que es la que fomenta las energías renovables, y entre ellas la medida R3, que es el desarrollo de comunidades energéticas. La Comisión Europea nos obliga a cumplir una serie de hitos para transferirnos el dinero. Es decir, no solamente hay que gastarse el dinero, sino que hay que cumplir esos hitos o nos quedamos sin dinero. Bien, de los hitos que nos ha obligado la Comisión Europea a realizar inminentemente está el adjudicar la primera proyecto de ayudas a una instalación, a una comunidad energética en junio de este año. Es decir, para junio tenemos que haber adjudicado, no tiene que estar resuelta, no tiene que estar ejecutada la instalación, pero tiene que estar resuelto esta convocatoria con un proyecto concreto de comunidades energéticas. Y por tanto, aunque nos hubiera gustado haber empezado por Aprende y Planifica, era necesario una primera convocatoria donde aquellas entidades jurídicas diferentes, porque hay muchas, que puedan comportarse como comunidad energética, se presenten y podamos adjudicar este proyecto y poder seguir teniendo dinero suficiente para implementar las demás medidas de comunidades energéticas. Esa es la razón por la que hemos empezado por el programa CE Implementa y en concreto por estas dos convocatorias. Se ha sacado una orden que todos conocéis, la 1446, que nos va a dar las bases para sacar diferentes convocatorias de ayudas a proyectos piloto de comunidades energéticas, cuyo presupuesto no son 40 millones, son muchos más. Pero en esta fase inicial hemos sacado dos líneas que son complementarias de 10 millones y 30 millones. ¿Por qué hemos sacado dos líneas? Porque no queríamos que se quedaran fuera proyectos pequeños que son de entidades que están en municipios a lo mejor de un tamaño reducido, o son cooperativas que son pequeñas o asociaciones y necesitan menos dinero para hacer el proyecto que tienen que hacer, pero que a lo mejor se podrían quedar fuera si compitieran con otras empresas más grandes que tuvieran más capacidad, etcétera. Por tanto, hemos querido sacar una línea pequeña de proyectos con una inversión máxima de 1 millón de euros, cuya ayuda será menor, evidentemente, y otra línea que fuera para proyectos superiores,
que pudieran a lo mejor tener más variabilidad, que puedan tener más tipos de actuaciones y que tengan una capacidad mayor de generación de fondos. De ahí la diferencia entre las dos líneas, que también nos preguntabais mucho, ¿por qué si las dos líneas son iguales prácticamente están diferenciadas? Pues porque una es hasta 1 millón de euros de inversión y otra es para proyectos superiores a 1 millón de euros. Cuando hablo de 1 millón de euros de inversión, hablo de 1 millón de euros de coste elegible. ¿Qué significa coste elegible? Son aquellos equipos o aquellas instalaciones que vamos a realizar y que podrían ser subvencionables. No todo el coste elegible es subvencionable y luego lo veremos, pero sí que es la inversión que podría ser subvencionable. Puede haber partidas que no sean subvencionables porque no tengan que ver con el programa CE Implementa. Esas partidas no entran dentro del coste de inversión. Serían partidas que, bueno, vosotros haríais las inversiones porque fueran necesarias, pero que son independientes del proyecto que vamos a subvencionar. Bien, dicho esto, ¿cómo funciona el programa CE Implementa? Es un programa centralizado. Sabéis que, bueno, como he contado aquí hace un momento, pues tenemos muchas líneas y muchas de estas líneas son líneas descentralizadas, son líneas que actúan en cada comunidad autónoma de forma independiente. En este caso, primero, dado que son convocatorias que tratan de proyectos piloto que pueden tener una diversidad geográfica y cultural muy diferente por las características concretas de las comunidades energéticas, hemos querido que sean a nivel nacional, que puedan presentarse de todas partes de España y comprobar un punto muy importante, que es qué tipología de comunidades energéticas tenemos actualmente. Muchos preguntáis por la transposición de la directiva. Yo creo que es un tema muy importante, que estamos trabajando en ello. En el Ministerio se está trabajando seriamente en esta transposición que es necesaria, pero hay un problema. Si cogemos el literal de la Comisión Europea, sencillamente por transponerla rápidamente, nos podríamos dejar a muchas entidades que pueden ser comunidades energéticas y que no cumplirían con el literal de la norma. Por tanto, queremos primero saber cuántos tipos de comunidades energéticas tenemos, qué iniciativas hay, que son muy diversas y diferentes. Y pensar que estamos hablando desde comunidades energéticas formadas por ciudadanía más entidades locales, por pymes más entidades locales, por ciudadanía, pymes y entidades locales, etcétera. Entonces, la capacidad que tenemos de formar una comunidad energética es muy diferente según el caso. Por tanto, nos interesa tener todas estas realidades e intentar hacer una normativa que las abarque y que no deje a nadie excluido. Eso es muy difícil. Seguro que al final nos equivocaremos porque es complicado poder abarcar toda la diversidad, pero por lo menos lo vamos a intentar. Por tanto, estas primeras ayudas, que son en concurrencia competitiva, tratan de seleccionar aquellos proyectos más emblemáticos, más significativos, que nos puedan servir de escaparate para todas las iniciativas que existen en diferentes sitios de España. Muchas de ellas todavía no están constituidas, porque como decís, oye, no sé cómo constituirme como comunidad energética. Evidentemente, como no existe una legislación específica para ser comunidad energética, hay muchos tipos de sociedad cooperativa o asociación que, cumpliendo con la normativa europea, podemos considerar la salida de hoy comunidad energética. Y por tanto nos interesa tener ese escaparate para ver y solucionar problemas que pueden surgir en ese proceso de constitución de la comunidad energética. Como os decía, estas ayudas son en concurrencia competitiva. El periodo de vigencia de la orden de bases reguladoras es hasta el 31 de diciembre de 2025 y explico. Eso significa que las bases que regulan estas convocatorias están disponibles hasta esa fecha. Es decir, puedo sacar convocatorias nuevas cada año o cuando crea oportuno o cada mes hasta 2025. De forma que me permite sacar varias convocatorias. No son estas las únicas convocatorias, sino que son las primeras con las cuales cumplimos con la Comisión Europea, tenemos ese fondo que es necesario y además nos dan ese escaparate, esos primeros proyectos que nos pueden ayudar a los demás a desarrollar nuestros propios proyectos. Saldrán más convocatorias con especificidades diferentes, según veamos que sea la necesidad social. Son convocatorias, como he dicho, centralizadas y, por tanto, por la solución de nuestro director general, y son ayudas que están reguladas por la orden de bases que hemos comentado, lo que dice la convocatoria y toda la normativa vigente de ayudas, tanto nacional como europea. Cada uno tendrá en su resolución las características específicas de su instalación, porque como veis son instalaciones muy diferentes. No quiero dedicar demasiado tiempo porque son muchas cosas y ya llevamos un poquito de retraso.
El plazo de solicitudes, como es concurrencia competitiva, es del 1 de febrero al 1 de marzo. Eso significa que durante este plazo vais a presentar las solicitudes y nosotros no las vamos a analizar, porque es una concurrencia competitiva. El día 1 de marzo, nosotros vemos todas las solicitudes que habéis enviado, se analizan todas a la vez y se resuelve en un plazo. Bueno, primero se subsanan los defectos que hayáis cometido porque habéis enviado información, porque no hayáis dado información que sea necesaria, y después se resuelve de acuerdo con la puntuación de criterios. Por tanto, hay un plazo de un mes para que vayáis presentando las convocatorias. No la presentéis el último día, y os lo digo por experiencia de otras convocatorias, porque como falla el tramitador, os podéis quedar fuera o porque os falle la conexión a Internet o lo que fuere. Por tanto, hombre, tenéis un plazo amplio, podéis desarrollar bien el proyecto, pero no esperéis al último momento. Y el plazo de realización de estas ayudas es de 14 meses. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que realizar los primeros proyectos en 14 meses? Por la misma razón que he dicho antes. También tenemos un hito de un número de instalaciones ejecutadas en un plazo muy breve de tiempo. Por tanto, estas primeras instalaciones tienen que estar ejecutadas en un periodo breve de tiempo. Sacaremos otras convocatorias que posiblemente tengan plazos mayores. Eso se irá viendo según vayamos viendo el éxito de las convocatorias. Pero estas iniciales, para cumplir con los objetivos que nos pone la Comisión Europea, tienen que ser 14 meses. Como tenemos hasta 2025, si podemos ir sacando, si seguimos teniendo fondos y podemos ir sacando otras convocatorias, pues aumentaremos los plazos o veremos qué plazos se pueden ir dando. El objetivo es fortalecer el sistema de apoyo de este tipo de comunidades energéticas. Es decir, como os decía, tenemos que tener unos proyectos piloto escaparate que nos ayuden a orientar a otras personas que quieren hacer comunidades energéticas y proyectos de comunidades energéticas y no saben cómo. Como bien conocéis, las comunidades energéticas pretenden que los actores, los ciudadanos, nosotros, o las pymes como consumidoras, pero que no están dentro del sector energético, puedan involucrarse dentro del sector energético, puedan pasar de un consumidor pasivo a un consumidor activo. Todo ello implica el desarrollo de energías renovables, eficiencia y movilidad, y como os he dicho antes, tenemos estas dos convocatorias que en el fondo nos van a permitir diferenciar proyectos más pequeños, pero también interesantes, y proyectos que pueden ser más grandes o con más tipologías de actuación a la vez. Se define en la orden lo que es una comunidad energética, y esto es muy importante porque muchos me estáis preguntando cosas que no son comunidad energética. Y me explico, un autoconsumo no es una comunidad energética, es un tipo de instalación. Una comunidad energética es una persona jurídica, es decir, tiene un NIF. Y tiene una serie de condiciones para ser comunidad energética. Puede ser una cooperativa, puede ser una sociedad limitada, una sociedad anónima, puede ser una asociación. Cualquier tipo de entidad jurídica que cumpla con las condiciones que establece para ser una comunidad energética, la podemos considerar dentro de las comunidades energéticas. ¿Y qué hemos puesto como condiciones? Que tenga participación abierta. Es decir, que cualquier persona pueda ser socia o miembro de esa entidad jurídica. Cuando digo cualquier persona, no me estoy refiriendo a que si yo hago una comunidad energética de energías renovables en un municipio de Murcia, pueda ser un señor que vive en Galicia el socio de esa comunidad energética. Evidentemente, tiene que tener un sentido, es lógico. Pero si yo hago, por ejemplo, una comunidad energética que es un polígono industrial y las pymes de ese polígono industrial quieren hacer una comunidad energética, tiene que estar abierta a que cualquier empresa que esté en ese polígono industrial pueda entrar dentro de la sociedad. No se les puede dejar fuera. Lo mismo si hago un municipio y tengo ciudadanos dentro de ese municipio y quiero que todos puedan ser socios o miembros de esa comunidad energética. No se les puede quitar esa posibilidad. La participación voluntaria significa que cualquier socio puede abandonar esa comunidad energética sin tener una penalización. Evidentemente tendrá que abandonarla con unas condiciones que no afecten al buen desarrollo de la comunidad energética. Pero todos conocemos el problema que tenemos muchas veces con contratos que hacemos para entrar en ciertos sitios y que después salirse es muy complicado. No puede ser así. La capacidad de abandonar una persona porque no quiere seguir participando de esa comunidad energética tiene que ser libre y sin penalizaciones, con un tiempo razonable y con unas condiciones razonables de salida. El control efectivo también es muy importante. Hablamos de una entidad jurídica que está formada por varios miembros y esos miembros no puede haber uno que controle a los demás. Siempre hablamos de un miembro, un voto. Yo utilizo esa expresión. Evidentemente no tiene por qué ser exactamente un miembro, un voto. Puede haber miembros que por
características concretas puedan tener más votos y otros que tengan menos. Puede ser un ayuntamiento que se junta con ciudadanos y el porcentaje de participación de unos y otros no tiene por qué ser exactamente 1 a 1, pero tiene que ser más o menos así. ¿Y qué quiero decir con esto? Que ningún miembro de la comunidad energética, de esa entidad, puede controlar lo que hace esa comunidad. Tiene que haber un sistema de gobernanza que permita a todos decidir qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Por otro lado, y entrando en lo que son los proyectos piloto que vamos a ayudar con estas comunidades, con estas ayudas, tienen que ser actividades que desarrolle la comunidad energética en concreto dentro de las 4 actuaciones que luego veremos, y hay una quinta que es complementaria. Y eso significa que la comunidad energética va a desarrollar un proyecto, va a desarrollar una actividad. La actividad no es la comunidad energética. La comunidad energética desarrolla la actividad. Una comunidad energética puede desarrollar un district heating, una red de calefacción centralizada. Una comunidad energética puede desarrollar un autoconsumo compartido, pero el autoconsumo compartido no es la comunidad energética. Aquí tenéis los tipos de áreas de actuación, pueden ser eléctricos, térmicos en renovables, eficiencia energética en la envolvente térmica, movilidad sostenible y luego un paraguas que es gestión de la demanda que nos va a ayudar a gestionar mejor esas producciones y esos consumos que tenemos de energía. Importante, y aquí hago la diferencia, un autoconsumo compartido está regulado por la ley y no es una comunidad energética. Es un autoconsumo compartido que puede ser una comunidad energética. Yo lo pondría como diciendo, un autoconsumo compartido es el que cumple el dicho de la unión hace la fuerza. Uno, muchos consumos con una sola producción y mejoro mi ahorro energético, etcétera. Una comunidad energética no es la unión hace la fuerza, es la colaboración hace la fuerza. Es decir, es la unión de varios ciudadanos, pymes o entidades locales que deciden y colaboran para desarrollar proyectos de eficiencia energética o medio ambiente, energías renovables. Pueden ser autoconsumos o puede ser otra cosa, pero ese autoconsumo, si lo hace la comunidad energética, tendrá que cumplir con toda la normativa específica de comunidades de energías renovables. Digo, perdón, de autoconsumo. No hay una normativa de comunidades energéticas para autoconsumo, sino que es una normativa de autoconsumo que ya está establecida y la entidad jurídica que se presente, llamarse comunidad energética, pero sea cooperativa, sea lo que sea, tendrá que cumplir con la normativa de autoconsumo para hacer ese proyecto. Igual que tiene que cumplir con la normativa de eficiencia energética si quiere hacer algún tema de envolvente térmica, o tiene que cumplir con la normativa de district heating si va a hacer un district heating en su municipio. Nos interesan mucho los proyectos multicomponentes, es decir, proyectos que tengan más de una área de actuación. Proyectos que tengan generación de energía eléctrica, pero a la vez tengan carga de vehículos eléctricos, que tengan una calefacción centralizada o que tengan, y que tengan además un paraguas de gestión de la demanda. Pero para ser multicomponente tienes que tener por lo menos 2 de las 4 primeras áreas de actuación. La gestión de la demanda no entraría dentro de esas, es un complemento que ponemos. Y yo soy el jefe de gestión de demanda, pero siempre eso es un complemento porque la normativa europea que tenemos actualmente no actúa sobre la gestión de la demanda como tal. Nosotros estamos en el paraguas del Reglamento General de Sección por Categorías, no de mínimes, que también me lo habéis preguntado. En este caso estamos sobre el paraguas del Reglamento General de Sección por Categorías para todos. Unos son el artículo 41, otros son el artículo 36, etcétera, pero es el que nos aplica en la normativa de estas ayudas. Dentro de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios concretos de estas convocatorias están lo de los 5 socios mínimo. Me explico. Eso hace que, por ejemplo, muchos ayuntamientos nos hayan dicho, oye, yo no puedo presentarme como ayuntamiento. No, no te puedes presentar como ayuntamiento. Tienes que tener una comunidad energética formada por al menos 5 socios. Y a lo mejor ese ayuntamiento actualmente no lo puede hacer. U otra entidad jurídica, quien queráis. En esta convocatoria concreta que hemos sacado, se ha hecho, como os he dicho, para cumplir unos objetivos de la Comisión Europea y se ha hecho para una característica muy concreta de comunidades energéticas. Vamos a sacar más convocatorias, estamos desarrollando otros sistemas para poder facilitar que entidades jurídicas que ahora mismo no cumplen con este tema de los 5 socios o de la prioridad de los activos puedan presentarse a otras convocatorias. Como os decía, tenemos que ver todas las posibilidades que existen y tenemos que empezar por algún sitio. Este es el sitio por el que vamos a empezar, por la más restrictiva, entre comillas, es decir, la que cumple con todas las condiciones de comunidad energética. Y por tanto, son mínimo 5 socios que pueden ser personas físicas, pueden ser pymes
o pueden ser ayuntamientos, o pueden ser cooperativas. Son 5 socios que forman la comunidad energética, que es una entidad jurídica con su NIF concreto. Algunos, como tenéis un plazo de un mes para presentar las solicitudes, a lo mejor todavía no tenéis todos los papeles que son necesarios para tener estéis constituyéndola, pero os falta algún papel. Bien, tenéis este plazo de tiempo y el periodo de subsanación para presentar esos papeles que a lo mejor no os ha dado tiempo a presentar hasta el 1 de marzo. En la subsanación también podéis presentar los papeles que no hayáis tenido a tiempo en el momento de presentar la solicitud. Como decía Paqui, nosotros en el plan de recuperación tenemos que cumplir con el principio de DNSH, Do Not Significant Harm, que significa que no podemos tener perjuicios significativos sobre una serie de objetivos que están establecidos en el reglamento de taxonomía. Es como se nos ha dicho para diseñar el plan de recuperación y cada una de las medidas del plan de recuperación. Dentro de las normas que os decimos que tenéis que cumplir, aparece el reglamento de taxonomía. Deciros que el reglamento de taxonomía no es para proyectos, es para inversiones, es para actividades económicas. Y lo que se ha hecho, lo que ha hecho la Comisión Europea es obligarnos a los Estados miembros a que cumplamos con que no causamos perjuicio significativo en ninguno de los 6 objetivos ambientales que aparecen dentro de ese reglamento. Cada medida del plan de recuperación, que a veces son inversiones, a veces son reformas, en este caso concreto es la reforma 3 de la componente 7, la que habla de comunidades energéticas. Cuando hemos hecho la reforma, hemos tenido que analizar estos 6 objetivos y comprobar que cumplimos con todas las condiciones para no causar un perjuicio significativo. Y cuando hemos sacado cada una de las líneas, y estamos sacando cada una de las líneas de actuación, cada uno de esos órdenes de bases y esas convocatorias tienen que incluir todos los elementos que nos permiten cumplir con el DNSH. Por eso veréis que dentro de la convocatoria y la orden hay muchos requisitos concretos, pues para biomasa o para los residuos generados en la obra. Todo eso se pone porque tenemos que cumplir con el DNSH. Pero a la vez os decimos y os pedimos una declaración responsable de que cumplís. ¿Por qué? Porque los proyectos, evidentemente, si cumplen con las normas que establecemos en la orden de bases y la convocatoria, en principio van a cumplir, pero puede darse casos particulares en los que sepáis que no vais a cumplir y que necesitáis hacer algún tipo de actuación para cumplir con el DNSH. Y si veis los costes subvencionables, veréis que hay un coste que está vinculado al DNSH. Es decir, si yo veo que puedo causar una afección a, a los recursos hídricos, en ese caso, tendré que hacer algo para evitar esa afección. Y ese coste, que va a estar dentro de mi proyecto de ingeniería, puede ser asumido y puede ser incluido dentro de los costes de subvencionables. Como os decía, bueno, la guía técnica que hemos utilizado para estas medidas e inversiones del plan de recuperación está ahí, es uno de los referentes. Incluye muchas cosas que si las leéis no os vais a ver reflejados directamente porque no es a proyectos. Estamos hablando, como he dicho, de inversiones de medidas a nivel de planificación, pero que se cumplen en la medida en la que no causáis un perjuicio significativo. He resaltado lo que dice el artículo 17 dentro del reglamento de taxonomía, que habla de qué es un perjuicio significativo en cada uno de los objetivos. Pues en mitigación, veis que da lugar a considerar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que nos podríamos imaginar, en recursos hídricos el detrimento del buen estado y el potencial ecológico de las masas de agua, etcétera. Tenemos los 6 objetivos y tenemos qué significa un perjuicio significativo. En general, cumpliendo con la orden de bases y con la convocatoria, podemos cumplir. Hay que cumplir también con la legislación medioambiental. Y ojo, tener la DIA de un parque eólico, por ejemplo, no significa cumplir con el DNSH, porque un parque eólico puede estar cumpliendo la DIA, pero no haber visto algún tema de afección que sea necesario solventar. Por tanto, sí que es un buen indicativo que tengamos una DIA o que tengamos que cumplamos toda la legislación ambiental, pero también es necesario, si vemos que hay algo que puede afectar a cualquiera de estos objetivos, poner las medidas dentro de nuestra inversión, de nuestro proyecto, para evitarlas. Bien, criterios de valoración de estas convocatorias. Sabéis que existen unos criterios generales que están puestos en la orden y aquí hemos especificado qué puntuación damos a cada uno de los criterios. Hay que tener un mínimo de 30 puntos y se puede llegar hasta 100 puntos. Existen varios conceptos diferentes, desde viabilidad económica, externalidades, características del proyecto.
y, por supuesto, se da prioridad a esa reducción de la ayuda máxima porque es uno de los puntos que nos dice el artículo 41.10 Real Decreto, perdón, del Reglamento General de Selección por Categorías de la Comisión Europea para el tipo de ayudas que estamos dando nosotros. Voy a ir muy rápido porque si no nos comemos el tiempo y yo creo que ya es muy tarde. El tipo de proyectos piloto lo tenéis, no quiero centrarme en ello. Los costes subvencionables son todos aquellos que están regulados por la ley. Lo importante es saber qué serán todos los costes necesarios para llevar a cabo el proyecto, que en general, cuando es eficiencia, movilidad sostenible, se corresponden con los costes elegibles, con aquello que está vinculado a la actuación. Y en el caso de renovables eléctricas y térmicas, hay que descontarle una cantidad, que es el coste de referencia, que aparece dentro de la legislación europea y que nosotros ya hemos calculado y ya tienes una tabla en la que aparece como tal. Los porcentajes máximos de ayuda son 60% para renovables, porque tenemos ese límite del artículo 41 que nos permite ir un poquito más allá de esos 40 o 30% que estamos hablando en eficiencia y en movilidad, y que podéis realizar una baja. Para calcular las ayudas, tenemos una ayuda máxima de proyecto y una ayuda máxima de área. ¿Qué significa? Como son diferentes áreas, eficiencia, renovables, etcétera, las ayudas que hay en cada una de las áreas son diferentes. Os vamos a dejar una hoja de cálculo para que podáis ver cómo se calculan esas áreas, esas ayudas máximas según el área de actuación y solicitar la ayuda que puede ser menor a la ayuda máxima que tenéis derecho a solicitar. ¿Por qué? Porque si solicitáis una ayuda menor, dentro de los criterios de valoración os vamos a dar una puntuación superior y vais a estar por encima a la hora de asignar qué proyectos reciben ayuda. Recordad que si tenemos 10 millones de euros en la pequeña, vamos a ir asignando ayudas a los proyectos que van entrando por puntuación. Los que más puntuación reciban serán los primeros que entren y los que menos puntuación reciban entrarán si queda presupuesto, si no se quedarán fuera. Y por eso esa reducción del tipo de ayuda, imaginaos que el porcentaje de ayuda que os sale es de un 55% máximo. Si pedís 50%, tenéis una reducción de ese tipo de ayuda, de la ayuda, y por tanto tenéis unos criterios, una puntuación de criterios mayor. Lo de cálculo tipo 1 y cálculo tipo 2 es lo que comentaba antes. Para energías renovables eléctricas y térmicas es necesario reducirle a este coste elegible, es decir, a todos los costes que están vinculados con la actuación de energías renovables y que podemos subvencionar un coste unitario de referencia, que es una exigencia que tiene la Comisión Europea. No quiero entrar en detalles porque es muy tarde. Eso se hace en el momento de la solicitud de ayuda con el coste unitario que yo tengo y el coste unitario de referencia. Cuando justifico la ayuda, cuando yo he hecho la ejecución de la ayuda, puede resultar que el coste de la ayuda que yo he tenido haya sido menor. Por tanto, tengo que poner que el coste de ayuda he justificado realmente. A ese es al que le voy a descontar el coste de referencia y con el porcentaje de ayuda que haya solicitado, me va a dar la ayuda total que voy a tener. En la tipología 2, el tipo 2, es para eficiencia y movilidad sostenible. Aquí no existe ese coste de referencia, no es necesario. Directamente los costes de eficiencia y los costes de movilidad directamente vinculados con la actuación son los que se multiplican por la intensidad de ayuda y nos dan la ayuda máxima que podemos solicitar. Lo dejo aquí porque quiero que Sara os siga contando otros temas y luego, si tenemos tiempo, podamos resolver algunas dudas. Muchas gracias a todos por la paciencia y espero que os haya servido. Estamos a vuestra disposición para todas las dudas que tengáis. Gracias, Luis. Antes vamos a dar paso ya a Sara de la Serna enseguida. Deciros que sí, que estáis preguntando. La presentación va a estar colgada, esta grabación, este webinar, también las presentaciones de ambos, y tendremos aparte toda la información, las FAQs, para intentar ser prácticos y que podáis tener acceso a todo ello. Sara, vamos a ver si puedes. Fenomenal. Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Lo primero por la paciencia, ¿no? Reiterarlo, gracias a los compañeros de comunicación informática por conseguir sacar esto para adelante y bueno, me alegro mucho de ver a tanta gente o tantos nombres, ¿no? Desde luego, algunas caras he visto por ahí y reiterar que, bueno, en el último año y medio, menuda carrera estamos dando, ¿no? El trabajo que se está llevando a cabo, todo lo que ha comentado Paqui y quizás enfatizar los últimos 5 meses de trabajo, ¿no? De cara a poner junta estas órdenes y estas convocatorias. Entonces me alegra mucho que estemos en este punto, ¿no? De poder presentar
las ayudas y la convocatoria y esperemos que a partir del martes haya una buena respuesta, que estamos viendo que está siendo así. Me voy a poner casi un reto a mí misma, a ver si consigo hacer la presentación en 5 minutos, ¿vale? Creo que no va a ser real, pero puesto que la parte gruesa, fundamental, creo que ha presentado muy bien Luis de qué son las ayudas, qué son las convocatorias, la parte de ahora está más enfocada al tema de las solicitudes. Entonces, bueno, simplemente antes de comenzar, comentar que yo también trabajo con Luis en el Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables, que somos parte del equipo que está intentando sacar las comunidades energéticas adelante, junto con Juan también, que estará por ahí escuchando, y bueno, el resto de compañeros, ¿no? que son también fundamentales para este concepto que es tan transversal, ¿no? de las comunidades energéticas. Entonces, vamos allá. Me pongo un contador a ver cuándo consigo sacar la presentación. Vamos a hablar del cuándo, dónde y cómo se solicitan las ayudas. En primer lugar, el cuándo lo ha comentado Luis, solicitudes del 1 de febrero al 1 de marzo. El dónde se va a poder acceder a este trámite a través de la web del IDAE. En la presentación que, como comentaba Claudia, va a estar en YouTube y va a estar colgada en la web del IDAE. Se os pone una ruta, ¿no? de cómo llegar a ese trámite de apertura, y simplemente quería reflejarlo en esta presentación. Primer punto, se necesita certificado digital para acceder al trámite, y lo que veréis una vez que hayáis accedido al tramitador es que os va a aparecer este listado desde un formulario de solicitud hasta una serie de carpetas, donde el paso número 1 va a ser completar vuestro formulario de solicitud. Algunas ideas, vais a ver una serie de pestañas: beneficiario, representante, contacto, datos de proyecto, datos de valoración y obligaciones tributarias. Todas son de obligado cumplimiento. Sara, Dime. no está pasando la presentación, no sé. ¿No? No, tienes que Vale. darle. ¿Ahora? Vamos a Ahora, ver. ponle en ver presentación. ¿Lo tienes puesto? Vale. ¿Veis el cambio o no? Sí, el cambio de diapositivas sí, pero lo que te dice Luis, para que pongas ver presentación y se vea. Vale. El problema es que no sabía si estaba vinculado con eso. Vamos a hacer una prueba. ¿Veis si ahora cambia o no? Vale, es que creo que cuando lo pongo en modo presentación no cambia. Entonces lo hacemos en pequeñito si queréis, ¿vale? Si todavía se ve. Porque no me deja, no cambia cuando lo vea en ese modo. Estábamos comentando el tema de la presentación de solicitudes. Las 5 pestañas se tienen que rellenar todas, menos la de contacto, y algunos puntos aquí, ¿no? Cuando veáis el asterisco van a ser campos obligatorios y el formulario no va a poder guardarse si no se rellenan, y que va a haber un botón que diga guardar y validar, y validar va a ser uno de los puntos fundamentales para poder proceder. Vamos por pestaña a pestaña. Hay una primera pestaña del beneficiario. Se os van a presentar una serie de campos que habrá que rellenar. Simplemente aclarar aquí un par de puntos. El primer punto es que se va a preguntar el tamaño de la empresa. Se va a considerar, a efectos de las ayudas, que todas las entidades que se presenten van a poder categorizarse dentro de esta clasificación de pequeña, mediana o gran empresa, y esto va a ser de acuerdo con la guía del usuario sobre la definición del concepto PYME, que va a ser uno de los documentos adicionales que también os vamos a poner en la sede del IDAE para que lo podáis ver. Entonces, simplemente cuando veáis ese campo, que sepáis que se espera que se cumplimente para todos los solicitantes en las categorías de pequeña, mediana o gran empresa. Y el otro punto es que veréis que hay una lista en la que se dice que son personas físicas, pymes, entidades locales, otros socios o miembros de la entidad jurídica. Ahí se os pide que incluyáis el número de socios o miembros por la categoría señalada, para que después tengamos el número total de miembros de la entidad jurídica. La pestaña de representante simplemente es un elemento importante que tendréis que rellenar, y la parte gruesa va a estar en la pestaña de datos del proyecto. ¿Cómo funciona? Hay un botoncito en el que vais a poder añadir una actuación. Por lo tanto, podréis añadir tantas actuaciones como las que contenga vuestro proyecto. Y lo que es importante es que vais a tener que seguir un determinado orden
para meter esas actuaciones. Bien especificado en el tramitador, no os cuento detalles, pero para que estéis al tanto. Y en estas pantallas lo que vais a ver es esa tabla en la que se van, según añadáis actuaciones, va a ir aumentando según el número de actuaciones y cada actuación va a tener un número en particular. Y en esta pantalla también podréis ver los datos del proyecto, específicamente los datos económicos respecto de la ayuda máxima del proyecto, la ayuda solicitada del proyecto, el coste subvencionable, coste elegible y el reducción sobre la cuantía máxima de ayuda, los conceptos que ha comentado Luis, y en particular en el anexo 3 de la convocatoria se habla con más detalle de esa diferencia entre el concepto de ayuda máxima y el concepto de ayuda solicitada en el proyecto. Dado que, como ha comentado Luis también, uno de los aspectos que caracterizan las convocatorias es que se puede reducir, y es uno de los criterios de valoración, la ayuda solicitada respecto de la ayuda máxima a la que se podría acceder. La siguiente pantalla es una pestaña de datos de valoración. Aquí simplemente lo que se pide es que en cada uno de los criterios de valoración se indique si sí o si no esperáis ser valorado por ellos, por lo tanto, si cumplís o no con esos criterios de valoración. Y aquí os hago también un inciso. Hay un criterio de valoración, que es el criterio de valoración de impacto social y de género. En la sede del IDAE se han colgado ya 2 Excels que incluyen las listas de lo que se van a ser considerados como municipios de reto demográfico y municipios incluidos en convenios de transición justa para a efectos de estas ayudas. Por último, tenemos la pestaña de obligaciones tributarias. De nuevo, se van a dar 2 opciones para que elijáis cómo queréis acreditar esta condición y según eso vais a tener que cumplimentar uno u otro documento. Una vez que se ha rellenado todo el formulario y las diferentes pantallas, como hemos comentado, tendréis que guardar y validar. En esa validación, si hay campos que no están correctos o que se os hayan olvidado rellenar, pues va a aparecer un mensaje de validaciones como el que veis en la pantalla y tendréis que corregirlo para que finalmente, cuando se haya guardado correctamente, podáis pasar al paso número 2, que es complementar la documentación común y de adicional, que son esas carpetitas que os mostrábamos al principio, que tendréis que ir añadiendo diferentes documentos en las diferentes carpetas. Se divide en 2 bloques, un bloque de documentación común, que son obligatorios, y un bloque de documentación adicional, que son opcionales. Y aquí quizás es la parte en la que me voy a parar un poquito más, que también os habéis hecho muchas preguntas acerca de ¿y qué documentación os vamos a entregar? ¿Cuáles son los modelos? Bien, un par de puntos aquí. Toda esta documentación ya está colgada a día de hoy en la sede del IDAE. En la parte final de la web hay una parte que se llama documentos adjuntos y ahí podráis ver esos PDFs que os mostramos en pantalla y también un par de Excels. Los Excels son 2 documentos que actúan como guía, que se espera que os puedan asistir en vuestro proceso de solicitud. El primero es un documento la llamamos Excel guía de documentos. Es una lista de todos los documentos que hay que presentarse. La carpeta en la que hay que presentarse, cómo se llama el documento de referencia y así aparece en la sede, quién lo ha de presentar y algunas notas que os puedan asistir para rellenar esos documentos. Y también, si os sirve como guía, pues si queréis ir completando con una X los documentos que vayáis presentando, nos lo podéis presentar, pero esto es principalmente un elemento para que en un único documento tengáis una referencia de todos los documentos que se esperan presentar. El otro Excel que se ha incluido en la sede de la IDEA lo estamos llamando una Excel guía de cálculos. Principalmente os permite introduciendo los inputs fundamentales para cada una de vuestras actuaciones, que van a ser pues, elementos como los kilovatios que tienen las actuaciones o en el caso de los vehículos qué tipo de vehículos son y el coste elegible de cada uno de ellos. Os va a decir de ese origen, de ese coste elegible, qué ayuda solicitada voy a tener. También vosotros tenéis que meter cuál es el porcentaje de ayuda efectivo que queréis solicitar. Todo está plasmado en este Excel. De nuevo, es totalmente a modo de guía y a su vez este Excel os puede ayudar para completar el plan de trabajo, que es uno de los documentos que aparece en la convocatoria de obligada complementación y aportación.
Y en este plan de trabajo, a su vez, se detalla pues, las secciones del Excel en las que os podéis fijar o en las que os podéis apoyar para rellenar este plan de trabajo. Y por último, todos los PDFs que veréis pues incluyen toda la documentación que se ha ido detallando en la convocatoria, desde el plan de trabajo, las diferentes declaraciones responsables, etcétera. Esta parte es importante y, bueno, de hecho, no sé si ahora mismo, incluso mientras veis la presentación, podéis acceder a ello y ver que está ahí, que ha sido una de las preguntas que habéis hecho bastante durante los últimos días. Para cerrar la presentación, comentaros, como siempre, por supuesto, importantísimo el soporte vía email y teléfono a nivel de soporte informático, a nivel ciudadano, de las consultas específicas del plan de recuperación, transformación y resiliencia y de solicitudes. Y el último punto, que son los documentos que esperamos subir próximamente. Por una parte, el documento de respuestas a preguntas frecuentes. Esperamos que ya esté subido dentro de poco en la página web. Es un documento vivo. Iremos recopilando preguntas y respondiéndolas de manera genérica en ese documento para que sea una referencia para vosotros. Y el segundo elemento, una guía del usuario para presentación de expedientes. Séase esta presentación bien hecha, ¿no? Detalladamente y poco a poco, presentando en cada sección cómo tenéis que hacer esa solicitud online. Entonces, mira, he hecho 10 minutos, me he pasado 5 de lo que os había comentado, pero espero que ahora podamos ir a la parte más interesante, que es la de las preguntas y, por supuesto, a vuestra disposición, como comentaba Luis, y seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias, Sara. Gracias, Luis, por todas las explicaciones técnicas. Creo que hemos podido escucharlo y verlo perfectamente. Vamos a lo que comentabais. Luis, no sé si estás por aquí, Luis, para poder comenzar Sí. con... Ahí estás. Para poder comenzar con las preguntas. Luis y Sara, os tengo por ahí. Han llegado muchísimas preguntas por todos los canales. Hemos intentado recopilar la mayor parte de ellas. Sé que nos vamos a pasar de tiempo, pero creo que como hemos empezado un poco más tarde y a le interesa bastante, podemos aguantar unos 20 minutitos más. Si os parece, una de las principales preguntas, Sara, para ti, que nos llega es muy básica, ¿no? ¿Cómo se constituye una comunidad energética? ¿Qué es necesario para formarla o a qué organismo se debe acudir para ello? Vale, fenomenal. Muchísimas gracias por todas las preguntas. Como comentábamos, lo que estamos haciendo ahora con este plan de implementa es la fase final, ¿no? En cierto modo, de una vez que la comunidad está madura, pues cómo se puede proceder a hacer esos proyectos. Todos esos pasos previos son importantísimos y estamos trabajando también para que esto pueda suceder, ¿no? Estamos trabajando en las fases del ecosistema de ayudas, las fases de aprende y planifica, que puedan dar apoyo, por una parte, económico a estas etapas previas y tanto para entender qué es el concepto de comunidad energética, como para la propia constitución de la comunidad energética y esos elementos de asesoramiento que hagan falta para que este proceso, que es bastante complejo, ¿no? Y que tiene tantas ramas diferentes, una parte importante es la parte jurídica, ¿no? Para la constitución de la comunidad energética y sus estatutos puedan estar a punto. Por lo tanto, sí que queremos comentar ese elemento, ¿no? De que sí que se está trabajando en herramientas económicas a través del plan de recuperación para que se puedan dar apoyo a esas fases iniciales de aprende y planifica, que son esencialmente ese proceso en el que hay un interés por diferentes entidades y que deciden llevar a cabo una comunidad energética, tienen que identificar qué proyecto van a llevar a cabo, que tenga sentido en su región o que tenga sentido en la localidad o en tu barrio donde estés, donde quieras llevar a cabo el proyecto. Y por otra parte, una vez que se tiene identificado con qué gente se va a hacer y cuál es el objeto de la comunidad energética, llevar a cabo la constitución jurídica
de esa comunidad energética. Por lo tanto, el primer elemento de ayudas económicas son importantes. Por otra parte, también creemos que es muy importante para esas primeras fases, hasta llegar a la constitución, aparte de dar esos apoyos económicos, dar unos apoyos a nivel instrumental, ¿no? A nivel de herramientas. También desde el IDAI queremos trabajar en esos elementos, ¿no? En esos elementos de plantillas para estatutos o otras herramientas básicas que puedan apoyar el proceso de consolidación o de creación de comunidades energéticas. Y por último, se estaba comentando otra pata de las ayudas del plan de recuperación, que es las oficinas de transformación comunitaria. Y estas oficinas de transformación comunitaria tienen varios objetivos, entre ellos promover el concepto de comunidades energéticas, pero también acompañar a los diferentes actores que quisieran crear las comunidades energéticas y también asesorarles desde un punto de vista tanto técnico, de cuáles son los elementos técnicos que podrían funcionar en una determinada área, como elementos jurídicos, ¿no? A nivel de qué entidad jurídica puede tener sentido para cada comunidad energética. Por lo tanto, es un proceso complejo que requiere y que reconocemos que requiere apoyo, y la parte positiva o lo que os decimos desde esta institución es que estamos trabajando para desplegarlo, y también, por supuesto, importantísimo, contando con todos los actores que actualmente ya están operando en este sector de comunidades energéticas, y que a su vez están haciendo una labor importante para que estas comunidades energéticas puedan llevarse a cabo. Sigo contigo, Sara, porque vamos a pasar ahora a criterios de valoración. Nos preguntan mucho también. Se tiene en cuenta la valoración económica y hay un punto que dice reducción de la ayuda máxima. ¿Qué es exactamente ese criterio? Vale, la reducción de la ayuda máxima es uno de los criterios que se introducen. Viene especificado en el anexo 2 de la convocatoria, y respecto a la ayuda máxima que podría tener el proyecto, cada solicitante va a poder establecer cuánta baja hace, ¿no? Si tienes una ayuda máxima que te corresponde de 1 millón, pues como solicitante igual dices, mira, yo considero que mi proyecto lo puedo hacer por 950.000. Pues ese porcentaje que estás haciendo de la baja respecto al millón inicial sería la reducción de la ayuda, el criterio de valoración. Y como comentábamos antes, ¿no? Ese Excel que se proporciona en la sede del IDAI también es una herramienta que puede ayudar a entender cuál es la ayuda máxima que le corresponde al proyecto, y también a calcular esa ayuda solicitada. Vale, pues pasamos ahora a Luis, vamos intercalando un poquito las preguntas. Nos dicen, Luis, si se necesita tener en la actualidad ya algún paso desarrollado en el proyecto. Bien, respecto a los pasos desarrollados en el proyecto, como sabéis, y así explica la normativa europea, tiene que tener carácter incentivado. Es decir, el proyecto no tiene que el proyecto concreto no puede estar contratado. Sí puede estar constituida la comunidad energética, sí podemos haber realizado todos los estudios previos y permisos previos de una instalación concreta, pero la instalación no puede estar iniciada. No podemos haber contratado los equipos, por ejemplo. Eso es muy importante a la hora de poder dar ayudas a instalaciones bajo el Reglamento General de Exención por Categorías. Por tanto, no puede estar iniciada la construcción o la petición de los equipos de la instalación, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero la constitución de la comunidad energética sí, pues tiene que estar constituida, de hecho, y todos los permisos necesarios para hacer ese proyecto, pues pueden haberse iniciado. Podemos tener declaración de impacto ambiental si es necesaria, o permisos de licencias de obra, etcétera. Quiero decir una cosa porque lo estoy viendo en el chat. Que no sé si he dicho, las comunidades de propietarios no tienen entidad jurídica, porque muchos preguntáis por las comunidades de propietarios de bloques de viviendas no son entidades jurídicas y por tanto no se pueden presentar a las ayudas. Tenía que constituirse como una entidad jurídica de algún tipo para poder presentarse a las ayudas, en las comunidades de propietarios, ¿de acuerdo? O partidos propietarios o quien fuera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y como he dicho antes,
Los autoconsumos compartidos no es una comunidad energética, es un tipo de instalación y que una comunidad energética puede hacer un autoconsumo compartido, ser propietaria de la instalación fotovoltaica, por ejemplo, y luego tendrá que tener cumplir con toda la normativa de autoconsumo básica del Real Decreto de Autoconsumo. No tiene nada que ver con comunidades energéticas ni con distancias. Las comunidades energéticas no tienen esas distancias de 500 metros. Puede ser una comunidad energética mucho mayor, ¿vale? Vale, Luis, pues una más. Para un proyecto que un único promotor integra la creación de no una, sino 15 comunidades energéticas, ¿debería fraccionar o segregar los proyectos por separado? Sí, como decimos, cada beneficiario tiene que presentar su solicitud y solo puede presentar una solicitud. El promotor no va a ser un beneficiario, puede ser un representante de cada una de las 15 comunidades energéticas, pero las beneficiarias van a ser las comunidades energéticas y cada una tiene que presentarse por separado. Puede tener el mismo representante, eso no pasa nada, pero la beneficiaria y la que va a ser la propietaria de instalación y la que va a tener que presentar las facturas que ha pagado va a ser la comunidad energética. Una comunidad energética, y eso es muy importante decirlo, puede desarrollar en su misma solicitud varios proyectos. Estamos diciendo, de hecho, que un multiproyecto es mejor. Un proyecto que tenga district heating y fotovoltaica va a ser mejor que uno que solo tenga district heating. Y uno que tenga dos instalaciones fotovoltaicas separadas se puede presentar también en una sola solicitud, pero una sola solicitud por comunidad energética y no valen dos comunidades energéticas en una misma solicitud. También nos preguntan, Luis, si son compatibles estas ayudas con las de diferentes ámbitos local, autonómico, con estas que estamos lanzando ahora en IDAE. Existe compatibilidad siempre y cuando no se dé ayudas al mismo equipo. Es decir, si yo un panel fotovoltaico le estoy dando ayudas por esta línea, no se la puedo dar por la línea del Real Decreto de 477, por poneros un ejemplo. Pero a conceptos que sean diferentes dentro de un proyecto y que no estén siendo subvencionados por una línea, podrían estar subvencionados por otra línea diferente. Sara, voy contigo. Nos preguntan también si la generación de hidrógeno renovable está incluida en estos fondos. Vale, estas dos convocatorias no contemplan la generación de hidrógeno renovable. Sin embargo, en futuras convocatorias, al amparo de la orden, podría estar reflejado. Eso es para esa pregunta. Y como complemento a la siguiente, porque creo que he visto un comentario de Conchita de después del rollo que soltaba y dice, bueno, pero no me has contestado. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, es complejo, por eso, pero quizás intentando ser más sintética, somos unos vecinos. Pues tengo aquí en mi casa mis vecinos, se me ocurre que quiero hacer una comunidad energética. Pues, ¿qué tengo que hacer? Tendría que hablar con los vecinos, ¿no? Oye, mira, conozco esta idea de una comunidad energética y pues creo que podría tener sentido. Vale, reuniones, ¿no? Con vecinos. O sea, y hay que saber quién lo va a hacer, ¿no? Pues mis vecinos y oye, quizás también el cole de al lado, ¿no? Pues vale, hablamos con el cole tal. Entonces, primero identificar quién. Segundo, el qué. Oye, ¿qué hacemos? Pues paneles solares, es fácil, pero oye, es que tenemos un problema aquí con la calefacción, que no hay calefacción en esta colonia. Ah, pues mira, igual montamos un... Bueno, identificar el qué, ¿no? Y después, cuando se sepa el quién y qué, que eso sería la parte de aprende, después irías al cómo, ¿no? Que sería la parte de planifica, de, oye, pues para ser comunidad energética necesitamos ser entidad jurídica. No hay abogados, no sabemos nada, pues nada, tenemos que contactar con un abogado que nos cuente un poco el tema de las formas jurídicas, o con el IDAE o con la Oficina de Transformación Comunitaria, y entonces tendremos que elegir qué forma jurídica queremos, porque necesitamos un NIF. Conseguimos el NIF y unos estatutos asociados a esa forma jurídica, ¿vale? Y después, una vez que se tiene ese NIF, con esos estatutos que tienen que cumplir esos elementos o esos requisitos que aparecen en la convocatoria, participación abierta voluntaria, etcétera, que ha comentado Luis, se supone que, sobre todo al amparo de estas convocatorias, ya eres comunidad energética y a partir de ahí puedes desarrollar proyectos. Entonces, ese es el inciso. Espero que ahora esté un poquillo más claro. Seguro, y repetimos que sí que va a estar colgada la grabación de este webinar, las presentaciones, que seguimos a vuestra disposición para responder más preguntas. Y precisamente creo que lo hemos comentado ya en varias ocasiones, pero Luis, nos preguntan que cuándo está previsto que se publique las convocatorias de Aprende y Planifica. Bien, bueno, creo que Sara lo ha hablado, creo que Paqui también lo ha hablado. Estamos desarrollando en fase según tenemos capacidad para hacerlo.
Lo siguiente que queremos sacar, en principio, si no hay ningún problema, aparte de otras convocatorias que puedan ser de Implementa, sería el tema de OTCs, de Oficinas de Transición Comunitaria, porque es el soporte que nos va a ayudar a fomentar las comunidades energéticas y asesorar a los diferentes sectores. Y seguido haríamos el Aprende y Planifica. Aprende y Planifica tiene un presupuesto mucho menor y tienen que ser ya para actuaciones concretas de fomento de comunidades energéticas, con lo cual si tenemos unas oficinas que ya están detectando dónde hace falta esos Aprende y Planifica, será más fácil el poder dar esas ayudas. La idea es sacarlo este año. No puedo decir fechas porque la tramitación de todas las órdenes de ayudas siempre suele ser complicada y dependiendo de la cantidad de órdenes y convocatorias que tiene, no solamente el IDAE, sino el ministerio, nuestro ministerio y el resto de ministerios, pues hay una cierta saturación, pero lo haremos lo antes posible. Y nos llegan muchas preguntas sobre entidades locales. Nos preguntan, Luis, si estas ayudas las pueden solicitar directamente las entidades locales, también si un único ayuntamiento por sí solo puede constituirse en una comunidad energética. Bien, lo comentaba también, en estas convocatorias iniciales, en las convocatorias, no pueden presentarse un ayuntamiento porque son 5 socios, por tanto, o 5 miembros. Por tanto, no tenemos la posibilidad de que un ayuntamiento sea 5 miembros, aunque represente al municipio. Es necesario que sea una entidad jurídica que tenga realmente 5 socios o 5 miembros, que tengan nombres y apellidos, entre comillas. Puede ser una empresa o una entidad jurídica, otra entidad jurídica. Por tanto, un ayuntamiento como tal, y sabemos que muchos ayuntamientos estáis deseando hacerlo y estáis con muchos proyectos que nos interesan mucho, a esta convocatoria no podrá presentarse, pero estamos trabajando en una convocatoria para ver cómo podemos hacer que estos ayuntamientos desarrollen esas comunidades energéticas. También, Luis, abuso un poquito de ti. ¿Podría incluirse como beneficiario una comunidad energética si la gestión de dicha comunidad la lleva una empresa gestora? La comunidad energética, que es, ya he dicho, su entidad jurídica, puede contratar o subcontratar servicios. La operación y mantenimiento del district heating o de la central hidroeléctrica que tengo. O puede subcontratar un gestor a nivel administrativo, de gestión de papeles, o a nivel de gestión de energética, ¿vale? Es una subcontratación que tiene que hacer la comunidad energética para poder sobrevivir, porque entiendo que no todos conocemos temas de energía. Entonces, si tú no sabes de energía y además estamos diciendo que haya gente que participe los ciudadanos en el sector energético, pues como ellos no saben, tendrán que subcontratar ciertas cosas para la gestión energética. Eso es una subcontratación. Pero quiero deciros una cosa, esto no tiene nada que ver con las ayudas. Las ayudas son yo doy una ayuda a la comunidad energética, no al gestor, a la comunidad energética para que tenga en propiedad una instalación concreta. Una instalación fotovoltaica con un sistema de carga de vehículos eléctricos. Unos edificios que tienen un revestimiento eficiente. Una central eólica, vamos, un parque eólico o una central hidroeléctrica. Eso es lo que yo estoy dando la ayuda. Y esa es una ayuda que va a la comunidad, independientemente de que la comunidad luego, para gestionar esa instalación, contrate o subcontrate a una empresa. Y precisamente de empresas son muchas de las preguntas estrella también que nos llegan. Sara, si te parece, nos preguntan, ¿existe algún tipo de limitación a la participación de grandes empresas en las comunidades energéticas? Vale, gracias. Como comentaba Luis, el principio con el que se han creado estas convocatorias era, en cierto modo, establecer el mínimo común denominador en lo que hay ahora mismo en las directivas de la Comunidad Ciudadana de Energía y Comunidad de Energía Renovable. Por lo tanto, hay algunos elementos que son más abiertos, ¿no? Y se han tomado los criterios de la Comunidad Ciudadana de Energía que permite tener todo tipo de socios y miembros. Eso es así y de hecho se están dando valoración específica para comunidades energéticas que solamente tengan personas físicas, entidades locales y pymes. Por lo tanto, las grandes empresas sí que podrían formar parte como socios y miembros. Aquí hay que hacer un inciso o remarcar que eso es cierto siempre que el control efectivo se mantenga en manos de las personas físicas, autoridades locales y las pymes, que es uno de los requisitos de la convocatoria, ¿vale? Entonces, ese es el elemento importante para que esa participación de las empresas o de las grandes empresas pudiera ser así.
precisamente Sara también nos pregunta mucho por los socios, los miembros, al indicar que se debe acreditar la existencia de un mínimo de 5 socios de la comunidad energética, siendo al menos uno de ellos una persona física o una pyme. Socios se entiende en el sentido societario o como miembro de la comunidad. Vale, fenomenal. Ese es otro de los requisitos que se establecen en la convocatoria y se entienden como socios o miembros. Tienen que ser 5 socios o miembros que formen parte de la comunidad energética, que sean bien o pyme o persona física. Vale. Pasamos, si os parece, sobre más tipos. Sara, me quedo contigo. Si una empresa es la proveedora de placas fotovoltaicas para autoconsumo, ¿puede formar parte a su vez de la comunidad energética? Vale, esto sería quizás un subcaso de lo que acabamos de comentar. En principio, cualquier tipo de entidad puede formar parte de la comunidad energética. Después, si fuera una gran empresa, tendría que respetarse que el control efectivo se mantenga en manos de las personas físicas, pymes o entidades locales. Y quizás la última pata que hay que comentar aquí es que tendrían que estar sujeta a la ley de contratos del sector público, ¿no? Que fuera correspondiente. Es decir, pues tendría que hacerse el proceso de contratación adecuado para que, si esa comunidad energética fuese a instalar paneles solares, se adjudicara a la empresa que resultara ganadora de ese proceso. Uh-huh. Pues Luis, un par de preguntas. Vamos a ver si 5 minutitos más y concluimos, pero como hay tantas preguntas, pues bueno, si os parece, seguimos 5 minutitos más. Luis, nos preguntan, para implantar este modelo en polígonos industriales, ¿se podría utilizar la persona jurídica ya implantada de asociación empresarial o comunidad de propietarios como CIF solicitante de la ayuda, o se debe crear una nueva figura con el nombre de la comunidad energética y unos nuevos estatutos ligados a la actividad de la comunidad energética? Cualquier figura jurídica, entidad jurídica, por eso hablamos antes que, por ejemplo, la comunidad de propietarios de un bloque de viviendas no es, como no es entidad jurídica, no puede presentarse, pero una entidad jurídica, una asociación de empresas en un polígono industrial que quieren desarrollar actividades en el polígono industrial, siempre y cuando en sus estatutos tengan el cumplimiento de las características concretas de comunidad energética, no necesitan formar otra, lo pueden hacer. Pueden tener, aparte de su asociación, tener otra entidad jurídica que sea la comunidad energética porque les interese, por algún motivo, no sé cuál. Pero la propia asociación de empresarios de ese polígono industrial, cumpliendo dentro de esa asociación con las condiciones de comunidad energética, podría ser una comunidad energética perfectamente. Y nos preguntan también, Luis, si se podría hacer otro tipo de instalaciones, eólica, hidráulica, teniendo que cumplir ese mismo radio de 500 metros. Bueno, como os comentaba, los 500 metros es para autoconsumo, no es para comunidad energética. Una comunidad energética puede tener 50 kilómetros. Por poneros un ejemplo, hay zonas de España que están tan despobladas que hace falta 50 kilómetros para tener una comunidad energética. Y está formada a lo mejor por diferentes entidades locales y los ciudadanos que hay en la zona. Por tanto, los 500 metros no son aplicables a comunidad energética. Otra cosa es el autoconsumo. El autoconsumo, sea cual sea, y lo haga quien lo haga a día de hoy, tiene que cumplir con los 500 metros. Pero una comunidad energética puede hacer 4 autoconsumos que cada uno cumpla con 500 metros. Eso por un lado. Por otro lado, yo puedo tener una comunidad energética que tenga una central hidroeléctrica que esté situada a 3 kilómetros y es propiedad del municipio y de los ciudadanos del municipio, por poner un ejemplo. Esa central hidroeléctrica pues produce energía que se puede vender a red, sencillamente, y está gestionada por la comunidad energética y recibe unos beneficios que luego va a dedicar a beneficios sociales del municipio, a lo que decidan los vecinos, los miembros de esa comunidad energética, por ejemplo. Pues Sara, termino también contigo un par de preguntas porque hablamos mucho de una comunidad energética que tiene que estar constituida jurídicamente y directamente nos preguntan dónde pueden encontrar información para constituir jurídicamente una comunidad energética. Vale, fenomenal. Esto es verdad que entiendo que es en el plazo quizás pues más corto o medio plazo, ¿no? Como hemos comentado en las ayudas, para estas ayudas sí que hace falta que la comunidad energética esté constituida jurídicamente. Hay diferentes documentos, hizo una guía hace
hace un par de años del tema de cómo constituirse en comunidad energética y ahora mismo es uno de los temas que están efectivamente en debate y en constitución, ¿no? Y es, como hemos comentado antes, una de las áreas en las que se espera que haya más avances en los próximos meses de cara a proporcionar esa información en cuanto a cuáles son las entidades jurídicas más proclives o tipologías de entidades jurídicas que podrían ser comunidades energéticas y también potencialmente los estatutos que podrían utilizar y dónde podrían asesorarse, ¿no? esas futuras comunidades energéticas. Pues también nos preguntan mucho dónde van a poder encontrar toda esa documentación. Decimos que nuestra sede electrónica está preparada. Y simplemente, Sara, nos comentaban un par de ejemplos que vamos a intentar aterrizar, ¿no? Nos preguntan, tengo una plataforma vecinal en un barrio, ¿podemos recibir una subvención del 100% para comunidad energética en su conjunto, barrio y parque empresarial? O si es posible solaparla a otras subvenciones hasta conseguir el 100% del proyecto. Vale, esto sería lo mismo que habría dos componentes, ¿no? Uno, el componente de quién va a ser el beneficiario de ese proyecto en concreto y tendría que ser una comunidad energética con todas las características que hemos comentado hasta ahora. Y la segunda parte a nivel de la subvención de las ayudas. De nuevo, lo hemos comentado, lo ha comentado Luis en su presentación, las ayudas son compatibles siempre y cuando no se subvencione el mismo coste subvencionable. Y en principio sí que podría llegarse a esa cantidad siempre y cuando no se subvencione el mismo elemento, ¿no? Bueno, pues si os parece, muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias, Luis. Yo creo que ya hemos sobrepasado las 11:30 de la mañana, hemos dado esos 15 minutitos de más porque sabemos de todos los inconvenientes iniciales. Ya hay gente que nos está dejando, por tanto sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer. Es viernes y nada, reiterar que esta presentación, esta sesión va a estar colgada en nuestra página web, idae.es. La podéis encontrar en redes sociales, los enlaces, también en nuestra sede electrónica, toda la documentación. Recordad, por supuesto, que la convocatoria se abre el próximo martes, 1 de febrero, que tenéis un mes para presentar las solicitudes. Esperemos que os hayamos resuelto por lo menos algunas de las muchísimas dudas y seguro que nos volvemos a ver porque esto es el primer paso, esas primeras dos convocatorias que sacamos desde el IDAE para comunidades energéticas, pero ya os decimos que van a ser muchas más porque el compromiso es firme con las comunidades energéticas, así que muchísimas gracias por el interés y disculpad de nuevo todos los problemas iniciales. Hasta luego y feliz fin de semana.